Bueno, nosotros vamos a iniciar este tema como tal acerca de superar los miedos. Pero ¿qué desencadena esto? El tema cultural es fundamental. Podríamos hacer una lista de estímulos que generan el miedo en cada una de las personas. Pero el tema cultural, como ya les dije, ahí es fundamental. Los padres juegan un papel fundamental, muy importante a la hora de que los niños, los adolescentes y posteriormente cuando la persona llega a ser adulta pueda desarrollar y hasta elaborar ese tipo de miedos. Pero también se da porque no necesariamente tenemos que estar cerca del estímulo. Alguien que haya tenido ese acercamiento puede transmitir esa sensación también de miedo. Y por otro lado está cuando nosotros, alguna persona de manera incisiva nos lleva a que lo tengamos. Y puede que inicialmente no lo tengamos, pero el acercamiento con una situación, ese condicionamiento nos lleva a que tengamos eminentemente un miedo. Cada uno de ustedes sabe qué es lo que más le genera miedo. Podríamos decir que hay situaciones muy sencillas que van a desencadenar esto, pero hay situaciones más complejas y el miedo no es tan malo, nos ayuda a que podamos reaccionar y a que tengamos sobre todo la forma de desarrollar una defensa frente a lo que estamos viviendo. Pero vamos a estar hablando desde el conocimiento, desde la experiencia de vida, acerca de superar los miedos y para eso tenemos acá a 3 invitadas. Hoy es por partida triple. Tenemos en este momento con nosotros a Yajaira Rivas, es diseñadora de modas, es mamá, es esposa. Hace algunos años desarrolló una idea de negocios y pues el miedo obviamente la ha visitado en algunos momentos de su vida y los ha decidido afrontar, sobre todo enfrentando las decisiones que ha tenido que tocar. Por otro lado, tenemos a Kelly García, quien es psicóloga especialista en criminología, psicología forense, y cuando inició esta especialización precisamente le generó un miedo el no poder desarrollar académicamente esta especialización. Y también tenemos a Mariana Peñaranda, quien es relacionista y negociadora internacional. Ella es creadora de contenidos digitales y nos ha dicho que el miedo es como un enemigo y hay que unirse a él para poder sacarle la buena partida a las situaciones, sobre todo donde aflora el miedo. Así que buenos días, bienvenidas a nuestro programa En Familia. ¿Cómo están? Mariana. Gracias. ¿Cómo está Yajaira? ¿Cómo está Gracias. Kelly? Muy bien, gracias. Bueno, yo tengo miedo porque me quedé solito. 4 mujeres y uno solo. Pero bueno, vamos, como decía, creo que Yajaira, sí, hay que unírsele a lo que uno teme para sacarle provecho. Y quiero sacar provecho de este encuentro con estas 3 invitadas que nos van a hablar de una experiencia que a todo mundo le ha tocado. En algún momento de la vida hemos sentido miedo a alguna cosa. El problema no es sentirlo, porque de una u otra forma, lo decía Jennifer, nos cuida, nos hace prudentes, nos hace cuidarnos. El problema es hacer que ese miedo nos domina, nos asalta, nos secuestra la emoción del miedo. Ahí sí quedamos anulados. Yo quiero iniciar preguntando, ¿a qué le temes, Mariana? ¿Tú a qué le temes? Qué pregunta tan complicada. Realmente, de forma muy personal, yo siempre he tenido el miedo de perder a mi mamá. Ok. Siempre, ese ha sido como el miedo más grande que nunca he podido como afrontar con carácter. Ni siquiera lo he puesto sobre la mesa y creo que son temas que uno siempre tiene como que tratar de llevar a cabo con la familia, ¿no? Porque es algo natural. Pero yo no los toco, no me gusta ni siquiera pensarlo. Esquivas, lo evitas. Sí. Yajaira, ¿tú algo le temes? ¿Las cucarachas? Ay, primero que todo quiero darle las gracias por invitarme acá a su programa y por llegar de alguna manera a poder transmitir lo que uno siente, ¿verdad? A los demás. Pues ¿a qué le tengo miedo? Como tal miedo, diría yo, no. Yo siento que no hay un miedo en mí, sino siempre es como esa chispita, como el saber afrontar una decisión que debes tomar. O sea, yo creo que ligo el miedo al poder de la decisión personal. Eso para mí es el miedo. Pero así que
pues eso va atado a todo lo que tú tienes planeado para ti, que más que nadie somos nosotros los que lo planeamos. Kelly nos manifestó directamente que cuando iba a entrar a su especialización, psicología forense, sentiste mucho temor. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito. Bueno, agradeciéndoles a todos la invitación, pero sí, lo que pasa es que siempre, bueno, por lo general soy la menor, sí, soy la menor en el trabajo, soy la menor más en esa especialización tan difícil que yo tomé, que fue la criminología y la psicología forense. Era un campo donde mis compañeros ya todos tenían experiencia en esa área. Ya yo trabajé estudié con la directora de la Fiscalía de Barranquilla, o sea, eran personas que ya tenían experiencia. Y yo ser apenas la niña de 22 años, de 21, que comencé con 21, en esa carrera fue como ese miedo de no poder dar lo que ellos dan. Y a mí la verdad es que eso me afectó mucho. Yo incluso llegué a pensar en desertar de la carrera. Entonces fue ese el miedo más grande que he tenido, pues más reciente. Y bueno, ya aquí estoy, ya especialista. Perfecto. El tema es superando los miedos. Hoy nos ha presentado cada una de nuestras invitadas sus pequeños o grandes miedos que en algún momento quiso paralizarlas, mas sin embargo lo han superado y eso es tan importante. Vamos a adentrar en materia. Cuando tú sientes miedo, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los síntomas que te anuncian? Hay un temor, hay un miedo, retírese, evite, en fin, haga algo. Todo lo que pudieron experimentar. Kelly, continuando contigo, ¿cuáles fueron esas sensaciones, síntomas, pensamientos, creencias que tenías en torno a esta especialización que te llevaron a sentir que no lo ibas a lograr? Ok, bueno, yo sufrí una ansiedad tremenda, la ansiedad que me generó el estar en la especialización, incluso llegué a tener un cuadro depresivo, porque, o sea, me envolví tanto en el yo no puedo, no voy a poder, esto no es que no sea lo mío, porque yo amo mi especialización, pero era el sentir de no voy a poder, de no soy suficiente, mi inteligencia no me da para tanto. Sí, o sea, eran unas creencias irracionales que aún yo siendo consciente de que lo podría hacer, o sea, la ansiedad me dominó y me llegó a tener todo ese tipo de pensamientos. En este momento, un poco de acuerdo con lo que decía Yajaira, ella mencionaba y nos comentaba que debe afrontar ciertas decisiones en su vida y que eso le ha generado un temor. Yajaira, ¿sientes que eso te ha paralizado en algún momento? O sea, ante una decisión que debes tomar, ¿te has sentido paralizada como al punto de no poder tomarla? Pues Jennifer, ¿qué te diré? Algo complicado porque atando un poco lo que decía Marcelino, en el que el entorno nos ayuda a afrontar, pero también a lanzarnos sea a lo negativo como a lo positivo. Entonces, en el medio del ejercicio, de todo lo que uno hace en el día a día, sea en lo profesional, en lo familiar, en todo ámbito, uno se encuentra con eso, en el que te dices tú, yo no voy a poder con esto, yo mejor me voy, ya esto no es lo mío, porque siempre al lado de uno hay esa persona negativa y la positiva. Entonces ya depende, cuando tú tienes tus cosas claras y eres consciente de hasta dónde eres capaz y sobre todo de las oportunidades que han llegado a ti, es por algo. Entonces ahí es donde uno dice, epa, aquí no, hasta aquí llegué, o si no dices, no, con esto sí voy a poder. Lógicamente todos pasamos por ese momento en el que no, hasta aquí llegué, pero después hay algo dentro de ti y eso es lo que nosotros creo que es lo más importante, saber escuchar esa vocecita que todos tenemos dentro en el que nos dice sí eres capaz y opacar a la que te está diciendo no lo eres. O sea, entonces por eso te decía desde el principio que en los miedos está simplemente en esa decisión que nosotros tomamos. Y cuando como
ese, ¿qué te digo? Esa emoción, porque es una emoción, el miedo es una emoción que tú sientes, que no sabes cómo afrontar, es algo que hay un cambio, va a generar un cambio en tu vida, un cambio que va a ser positivo o negativo dependiendo la decisión que tomes. Entonces el saber afrontarlas es lo que nos ayuda a superarlas, no ni siquiera a superarlas, sino a afrontar ese miedo, ¿cierto? Entonces, pues... Lo digo porque mucha gente le pasa que debe tomar incluso decisiones basadas en varias opciones. Hay una opción aquí, hay una opción acá, hay una tercera opción y yo tengo que tomar un camino, yo tengo que decidir y ante las tres puede que se paralicen y se quedan allí frente a las opciones, no toman ninguna de las tres o se pueden lanzar a una y en el camino retroceden. Nosotros los seres humanos tenemos un comportamiento que es absolutamente complejo y por lo tanto es como impredecible saber lo que cada persona puede hacer, sobre todo cuando experimenta una emoción como el miedo. Para algunos desde la distancia será muy fácil decir, pero esa era la decisión o este es el camino que debes tomar, pero solo quien está frente a los distintos caminos o a las distintas opciones que tiene para tomar una decisión sabe lo que está experimentando y lo que está sintiendo. Incluso puede pasar que después de un tiempo, cuando ya ha pasado todo un periodo y un proceso, pues entonces uno se da cuenta y dice, pero si era tan sencillo, ¿por qué estaba como tan enfrascado, estaba tan envuelto? ¿Por qué me compliqué tanto? ¿Por qué no tomé esta opción que era la mejor? Pero esa es la diversidad y la variedad de lo que ocurre en el comportamiento humano. Así es. Mariana, una negociadora, relacionista internacional, creadora digital, negociadora. Sí. Miedos que maneja una persona que en algún momento tiene que tomar algunas decisiones con un alto riesgo. Negociadora, orientar a tomar mejores decisiones. Cómo manejar esos miedos propios de tu carrera, propios de tu academia ante decisiones que puede producir un plus o puede ser un menos ante una situación. Bueno, yo siento que el miedo ya se ha explicado que resulta ser una emoción biológica de la persona y eso va sujeto a las inseguridades internas que maneja cada uno. Cuando yo decido realizar contenido o cuando yo decido enfrentarme a algún tipo de negociación, yo primero lo que hago es tratar de tercerizar el miedo, convertirlo en un personaje más. Porque de forma muy personal yo siento que el miedo se convierte como en una creación imaginaria de uno mismo. Entonces yo tercerizo ese miedo y trato de apreciarlo, trato de ese personaje interrogarlo. ¿Por qué sientes miedo? Y muchas veces las respuestas dependen mucho del contexto al que me enfrente, pero esas respuestas a veces van ligadas a qué dirá la gente de mí. Yo estudié negocios y relaciones internacionales y estoy haciendo contenido digital en este momento. ¿Cuál es el link? O sea, uno empieza como a predisponerse ante las posibles críticas que puede recibir de parte de la sociedad, ¿no? Entonces simplemente trato de valorar lo que el miedo muy por dentro de mí me está diciendo, ¿sabes? O sea, yo trato de ponerle oído y atención y tratar de entender cuando me enfrento a una situación el porqué de esa situación. Cuando yo venía para acá, yo decía, Dios mío, yo voy a estar en el canal regional de Don Andrés y yo qué voy a decidir, qué voy a hacer. Y realmente todas las preguntas empezaron a surgir porque el miedo me empezó a plantear un escenario diferente. O sea, me empezó a plantear el escenario grave. O sea, digamos que la entrevista va a ser un fracaso, entonces me empiezo a llenar de miedos. Entonces yo lo que hago es coger a ese personaje y enfrentarlo, empezar a interrogarle. Es como la estrategia que yo utilizo para tratar de dominarlo y mantenerlo como bajo calma, así, bajo control. Y así yo creo que es uno aprender a escucharse. Es lo más difícil que hay porque hay muchísimas voces afuera, pero es darse la oportunidad de uno sentir realmente el porqué. Y en ese porqué uno se da cuenta de que está lleno es simplemente de predisposición y de inseguridades banales. This morning we're talking about how to overcome your fears. All of us
Ida or Ida moment, you're going to experience fear. It's part of your human setup. It's part of your human structure. It's part of our psyche. And it's a way also to create some type of limits and protection. If you don't fear, you will do a lot of craziness that will affect yourself and affect others. The problem of fear, this emotion, is when it controls you, when it gets some dominion over you. We talk about when your emotion kidnap you. You're under the total influence of that fear and you get totally annulled. Talking with our guests, we understand that you must learn to administrate all emotion. Daniel Coleman speak about how can you dominate, administrate. They call it emotional intelligence. When you take the emotion, whatever it is, anger, fear, joy, whatever you are feeling, and the first thing you must do, as Mariana said, why I am afraid. First, identify what I'm feeling. Second, ask the question, philosophize, question the situation. And third, what you're going to do with it. You can run, you can evade it, or you can affront it. This is very important because finally, the emotion is neutral. It's just what you're going to do with it. Las emociones son neutras. El problema es no identificarlo. ¿Qué es? ¿Qué estoy sintiendo? Sea miedo, sea alegría, sea angustia, sea asco, lo que sea. Después de tú identificar la emoción, segunda pregunta, ¿por qué lo estoy sintiendo? Escuchábamos de nuestros invitadas, muchas veces es la falta de suficiente información en torno a lo que estás por enfrentar. Y finalmente, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con eso? Y tú puedes manejar cualquier emoción para que sea finalmente algo productivo. Yo quisiera preguntarle otra vez en ronda a Kelly, ¿sacaste provecho en algún momento de esos miedos paralizantes? ¿Cómo los canalizaste para que finalmente puedas decir, hoy soy especialista en psicología forense? ¿Sacaste provecho? Sí, ¿Cómo lo claro. hiciste? Bueno, fue un proceso largo, porque sí fue un proceso largo. Y la gente dice, pero es que tú eres psicóloga, ¿cómo no lo hiciste más corto? Yo les decía, es que antes de ser psicóloga, yo soy ser humano. Así es. Yo siento, yo lloro, yo río, a mí me pasan cosas tristes, me pasan cosas felices, ¿sí? Entonces no es uno coger como el meme que hay, ¿no? Si tú eres psicólogo, pues busca en tus apuntes que ahí están. Pero no, ojalá y fuera así de fácil, ¿cierto? Nosotros poder controlar nuestra vida, controlar nuestras emociones. Pero pues lo que yo hice fue el retroceder mi mente y decir, bueno, Kelly, o sea, tú has llegado hasta acá. Sacaste un colegio adelante, sacaste una universidad adelante, y si tú escogiste esta especialización es porque te creíste capaz de. Omití todas esas voces que me decían, tú no eres capaz, tú no lo vas a lograr, y dije, o sea, yo sí soy capaz, yo sí lo puedo lograr. ¿Por qué esto me está afectando tanto si de un comienzo yo creí en mí? Y ahí es donde uno también ve la importancia de las redes de apoyo. Tú tener una buena red de apoyo te ayuda a avanzar, encontrar esas personas que están ahí que te dicen, pero es que tú lo puedes hacer, yo confío en ti. O sea, esas pequeñas palabritas que a veces uno no las encuentra, porque no todas las personas tenemos una buena red de apoyo. Sí. Pero yo conté con la gran gracia y la fortuna de tener una buena red de apoyo, que es mi familia y mis amigos cercanos, que estuvieron ahí en ese proceso, que gracias a ellos también logré sacar esa carrera adelante. Y bueno, los resultados fueron excelentes, gracias a Dios. Excelente. También quiero continuar preguntándole sobre todo a Kelly, porque en el tema de la psicología, pues hay varias recomendaciones que se dan en torno al contexto educativo de los niños, de los adolescentes, porque gran parte de los miedos que nosotros como adultos tenemos se empiezan a fundamentar
en esas etapas de la vida. Y los padres, como yo lo había dicho anteriormente, juegan un papel fundamental en todo esto, incluso los maestros, las personas mayores, todo aquel que circunde la vida de un niño, de un adolescente, de un joven, va a generar un impacto en de tal manera que entonces su forma de vivir y sus decisiones van a estar orientadas o van a tener cierta incidencia en cuanto a lo que pueda hacer. El miedo en los niños, los padres de familia, los maestros y todos los mayores siempre están generándolo. Es algo que incluso en el proceso de educarlos y de su comportamiento, esos patrones, se busca la manera de generar esos miedos. ¿Hasta qué punto eso es bueno y hasta qué punto eso realmente es negativo? Bueno, Jennifer, lo que pasa es que cuando uno es muy pequeño, uno todavía no tiene forjado un carácter ni una personalidad. Entonces, lo que uno ve es atrapando todo lo que uno encuentra en el ambiente, ¿sí? Todo lo que uno encuentra a su alrededor. Entonces, ahí es donde vemos que mi mamá le tiene miedo a los ratones, yo también le tengo miedo a los ratones. ¿Por qué? Porque yo crecí viendo eso. Yo crecí viendo a mi mamá gritando como loca, ¡no, un ratón! ¿Sí? Entonces cada vez que yo veo un ratón, ¡no, un ratón! Entonces eso pasa con los niños, que ellos van aprendiendo, ellos tienen un aprendizaje social, ¿sí? Lo que ellos ven. Por eso es tan importante nosotros inculcarle a nuestros hijos la fuerza, inculcarle a nuestros hijos la confianza en sí mismo. Porque si desde pequeño una mamá le viene diciendo al hijo, no, es que tú eres muy bajito, a comparación de tu hermano a esta edad ya le estamos creando una inseguridad al niño. Estamos creando una inseguridad, así también le podemos crear un miedo, ¿sí? Un miedo a enfrentarse a las demás personas porque dicen, no, es que yo soy más pequeño. El pequeño puede que ellos no lo relacionen con estatura, sino que lo relacionen con pensamiento. Es que no solo una palabra puede convertirse pues en una tormenta en un niño. Entonces por eso es mi invitación de saber nosotros cómo nos vamos a dirigir hacia ellos, sobre todo a los niños pequeños, dirigir hacia ellos. Y ya a medida que nosotros vamos creciendo, ya vamos adoptando miedos propios, ¿sí? Entonces es también inculcar lo que es el autoestima, el autoconocimiento, para que nada de estos miedos se fortalezcan a tal manera de que esa persona no vaya a ser un adulto funcional, ¿sí? Yajaira, tú como diseñadora, muchas veces pues uno trata de diseñar cosas que ayudan a las personas a subir su autoestima, a sentirse más seguros de sí mismos y al mismo tiempo pues a contrarrestar esta emoción que muchas veces paraliza a las personas. Cuéntanos desde tu trabajo, desde tu profesión, cómo has ayudado o cómo has podido ayudar a las personas a vencer sus miedos. Ay, bueno, eso es una situación que es algo muy íntimo entre mis clientes, pero sí suele pasar porque cuando tú vas a un sitio como el de nosotros, cuando tú te acercas y requieres algo personalizado, te sinceras de alguna forma y dices, no, pero es que a mí me gusta, pero es que yo soy automáticamente, como le digo yo a mi equipo de trabajo, yo me considero una psicóloga frustrada toda la vida. Porque mira, a mí me llega un cliente y yo lo analizo, ya yo sé que le da miedo, ya yo sé que quiere ocultar, ya yo sé que quiere mostrar, ya yo sé que quiere, cómo quiere sentirse. Uno va ya aprendiendo del entorno, ¿sí? Entonces, al menos como diseñador, tengo una concepción de que uno es bello como es. Uno es bello como tú te sientas, como tú llegues, como yo no tengo que parecerme a. Entonces cuando me llegan, no, que es que mira, es que entonces después tengo que comprar. Yo no, vamos a hacer algo que tú no te vas a tener que poner fajas, tú no te vas a tener que, ¿por qué? Porque es que desde ahí que yo me tenga que colocar, soy de las personas que pienso, no soy psicóloga. pero sí soy de las personas que pienso que si yo me tengo que colocar algo que no es mío,
para sentirme otra persona. De ahí ya yo voy de entrada insegura. En cambio, cuando ya yo tengo algo que yo me siento cómoda y que estoy resaltando eso bonito que yo quiero, yo empiezo por ahí. Pero muéstrame, ¿y cómo que quieres? ¿Cómo te gustan los escotes, por ejemplo? No, a mí me gusta porque es que se me ve esto aquí sexy, se me ve bonito, entonces ya, lógicamente, uno como diseñador juega con el aspecto visual, entonces ya yo con lo visual escondo lo que la persona no quiere mostrar, pero sigue estando allí, simplemente es jugar con ese entorno visual, con el color, con los cortes, con las cosas y listo, y que cuando ya tú te ves, visualizas lo que te gusta, entonces ya lo demás va seguro, ya eso es súper bonito, una experiencia esa. Y sobre todo que me imagino que en ese proceso de dialogar, Yajaira, con una clienta o con una persona que en ese momento quiera un diseño específico, allí tú vas dando como tus píldoras y vas diciendo, no, pero tienes que aceptarte, tienes que reconocerte. Exacto. Mira, este color se te ve muy bien, tu figura es esbelta, etcétera. Son tantas cosas que se pueden decir y que uno puede, digamos, desde ese campo profesional aportar algo a la construcción de la persona. Sí, así es. Quiero seguir pues con este diálogo con Mariana y me llama la atención que al comienzo nos decía, bueno, uno de mis mayores miedos es el hecho de que mi mamá yo la pueda perder. ¿Has buscado una estrategia, una forma para tú poder vencer ese miedo? Como yo lo mencioné al inicio, creo que es un tema para mí un poco sensible. ¿No lo quieres tocar? No lo quiero tocar. No sé si sea fruto de mi propia construcción social y también familiar, debido a que yo crecí bajo el seno de una familia que no estaba conformada por papá y mamá, sino solo mamá. Okay. Entonces ese fue mi modelo siempre. Y ese fue y ha sido y será hasta que Dios lo permita mi apoyo. Entonces, realmente yo fui muy sincera en el inicio y dije, es algo que en este momento aún no me siento preparada para enfrentar. Pero yo creo que los años y uno con la experiencia que va teniendo, se va dando cuenta que son cosas que en algún momento tiene que sentarse con cabeza fría y empezar a sacar reflexiones bonitas que le queden a uno y a intentar entender la realidad, que es muy compleja de entender. Yo soy una persona muy soñadora y yo me enamoré de una frase que dice que a veces uno tiene que inyectarse de fantasía para no morir de realidad. Y es lo que todo el tiempo intento hacer cada vez que comparto algo por mis redes, cada vez que saco un podcast, cada vez que intento entablar relaciones con las personas. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, no, todavía no he tenido una estrategia. Tengo muchas para muchas cosas, pero en esa en particular no la tengo. Kelly, ¿en algún momento en el proceso académico de tu especialización te tocó ponerle cara a alguna situación que finalmente con nervios, sudoración, palpitación, en fin, agitación, te tocó enfrentarlo y finalmente salir airoso? Sí, claro. Esa sacudida que me dio fue cuando ya tenía que entregar el proyecto de grado. Okay. Ahí sí, déjeme decirle que mis nervios estaban a mil, mi miedo a... Porque aún eso, ya terminando. Sí, y ya ese sentimiento de lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer fue el que me impulsó. Incluso yo busqué alternativas, porque uno busca alternativas. Yo hice lo que dijo la profe, lo que dijo Jennifer. Escribí cuáles son esas alternativas que tenía para poder yo completar ese proyecto de grado. Y yo busqué a un perito forense de Ecuador. Le escribí para que me hiciera una asesoría y no se pudo. Imagínense. O sea, enfréntalo tú. Sí, exacto. Entonces yo dije, no va más. O sea, ya veo que no es que necesito una asesoría, es que yo lo puedo hacer. Y así fue. Yo me coloqué, esas noches yo no dormía, era investigando, era escribiendo y era haciendo. Y
oh sorpresa, otro nervio más al momento de exponerlo. Tengo que exponerlo delante pues personas expertas ante todos esos temas, y yo escogí un tema muy difícil, porque yo escogí un tema que es muy poco estudiado. Okay. Entonces, eso era otro nervio más, el saber de que tenía muy poca información, de que todo tenía que venir prácticamente de mí, de alguien que no tiene experiencia. Sí. O sea, es que también yo soy muy exigente, Bueno, porque sí. Y bueno, el resultado fue que mi trabajo de grado fue meritorio, fue el único trabajo meritorio, y va a ser incluso publicado en una revista científica. Okay. Entonces ahí es donde yo digo, Supiste aprovechar lo sí. máximo. O sea, ¿cuál era mi miedo? Te impulsó. El miedo me impulsó, y es que eso es lo bonito del miedo, que el miedo nos coloca a cuestionarnos y nos coloca a reevaluar qué es lo que nosotros queremos. Y si uno ve que es que eso es lo que yo quiero, el mismo miedo te va impulsando a que hazlo. Sí, tengo miedo, pero un reto, hazlo. un reto Exacto, personal. un reto personal. Y eso fue la satisfacción más grande que tuve. Al momento que me dijeron, no, tu trabajo fue un trabajo meritorio, el único trabajo meritorio del semestre. Wow. La menor, la que no La tenía, niña. la niña, la que no tenía experiencia, logró tanto. Entonces, el miedo me llevó a esa gran satisfacción. Se nos está acabando pues el programa, pero antes de despedirnos, Yajaira, tú que eres una mujer emprendedora, una mujer que has decidido enfrentarte en tu vida profesional con 2 palabras, ¿qué tienes que decirle a todas las mujeres o las personas que tengan una idea de negocio y en este momento están paralizados? No se atreven. Pues, ¿qué les diré? Si nace en tu corazón, se va para tu mente y enseguida la acción. Nada más, hay que hacerlo, para adelante. ¿Qué más? ¿Qué puede pasar? Así es. Vuelve a intentar. Ya. Mariana, ¿qué le dices Señor. a No, nunca dejen de soñar, nunca dejen de creer, y siempre, siempre, siempre escuchen esa voz interna que seguro tiene la razón. Kelly, que creo que ya dijo con esa experiencia que contó, empeñense, no se den por vencidos y se darán cuenta que el miedo puede potencializarlos a sacar toda esa capacidad que tienen adentro. Hemos llegado al final, hubiéramos podido quedar aquí toda la mañana hablando del miedo, venciendo los miedos y compartiendo desde nuestra experiencia lo que el miedo ha hecho en nuestras vidas. Un feliz día a todos. Los invito a que sigan con nosotros. Teleislas, canal de nuestra identidad. Mañana de 9 a 10 los esperamos. Chao, chao.